Cuando son las 4 de la tarde y 11 minutos en Bogotá, Lima y Quito, analizamos más noticias de hoy. Colombia logró un compromiso del gobierno de Rusia para evitar que la asistencia militar del Kremlin a Venezuela termine en manos de los grupos armados ilegales que operan en la frontera común. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se reunió con el embajador ruso en Bogotá. Hemos tenido un diálogo muy respetuoso, el señor ministro de la Defensa, el vicecanciller, el embajador Morales y yo con el señor ministro, con el señor embajador de Rusia y también con el ministro plenipotenciario de la embajada rusa, en donde ellos obviamente han entendido la preocupación expresada por el señor ministro Diego Molano en cuanto que la situación que hay en la frontera, la presencia de grupos ilegales, de grupos de narcotráfico que están generando tanta violencia en Arauca, requerimos nosotros que no haya el más mínimo riesgo de que la cooperación militar que existe entre Rusia y Venezuela desde mucho tiempo atrás, pues no vaya eventualmente por descuido, por la razón que sea, a terminar cualquier equipo militar ruso en manos de grupos ilegales que hacen presencia en la frontera. El encuentro de anoche se llevó a cabo luego de que la delegación rusa criticara las declaraciones en las que el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, acusaba a Moscú de injerencia extranjera en la línea limítrofe por su asistencia militar a Venezuela. Sabemos que han sido movilizados hacia la frontera también algunos hombres y unidades militares de la Fuerza Militar Bolivariana con el apoyo y la asistencia técnica de Rusia y con el apoyo y la asistencia técnica de Irán. Vamos a analizarlo en estudio con Juan Falconer, asesor político y jurídico, director de CEPI, Centro de Estudios de Política Internacional. Juan, bienvenido. Nicolás, un placer estar aquí con ustedes. Para nosotros es un gusto. Juan, al final de esta reunión, ¿quedan las dudas por parte de Colombia aclaradas? Yo creo que queda un ambiente que vale la pena analizar. La reunión se llevó a cabo en un ambiente muy cordial donde Colombia tuvo la oportunidad de manifestar las preocupaciones que tenía en torno a esa asistencia militar que se está dando en Venezuela, lo que tenemos, el problema limítrofe que tenemos con la zona territorial, digamos, que nosotros compartimos con ellos del estado de Apure, y también lo que pasa en Arauca. Entonces yo creo que Colombia tuvo la oportunidad de limar asperezas en las relaciones diplomáticas por las intervenciones que habíamos hecho, pero también de poder preguntar e invitar al gobierno ruso a que sea muy respetuoso de lo que está pasando en Venezuela y la posible injerencia que pueda tener en Colombia. Es que finalmente son preocupaciones válidas porque ya lo hemos visto en el pasado, armamento venezolano que ha terminado en manos de grupos terroristas en Colombia. Y lo mismo podría pasar con armamento ruso. Exacto. En ese punto, la invitación que ha hecho el gobierno colombiano es que se tenga siempre digamos, como todas estas armas que se están entregando por parte del gobierno ruso al gobierno venezolano, que siempre nos puedan garantizar a nosotros que el último persona que va a utilizarlos sea el gobierno venezolano y sea sus fuerzas militares. Es decir, con esta garantía lo que se busca es que no caiga en manos de grupos irregulares o de terceras personas. El gobierno ruso se ha comprometido a respetar este tratado y a cumplirle a Colombia con esos parámetros. ¿Pero hay alguna manera de vigilar esto, de cuantificar lo que está pasando de actores rusos en Venezuela? Pues aquí hay una gran preocupación y es que efectivamente, digamos, los militares rusos sí han estado en territorio venezolano. Hablamos de alrededor de 60, 70 miembros de las fuerzas militares rusas que están utilizando digamos, como todo el equipo de armas y todo que tiene Venezuela, y también los están rotando cada 3 meses. A mí me preocupa un poco el tema de la rotación porque pues están haciendo entrenamiento militar y también hay que tener, digamos, en el radar el tema de que esa asistencia, aunque es justificada porque cuando un gobierno vende armas a otro gobierno, pues tiene que darle toda la capacitación, tiene que darle todo el seguimiento, enseñarles a reparar las armas, enseñarles a la manipulación y demás. Pero esa presencia militar sí tiene que estar muy clara. Recordemos cuando Colombia tenía asistencia militar de Estados Unidos y el gobierno venezolano también reclamó. Entonces yo creo que aquí es importante que esa presencia militar rusa tenga unos fines muy claros y que los dos gobiernos sean muy transparentes, sobre todo cuando hemos perdido temas de orden público, porque es que eso que está pasando en el estado de Apure es muy preocupante, porque así empezó Colombia cuando empezó el conflicto y tenemos guerra con el ELN, tenemos guerra con las disidencias de las FARC y ahí lo que estamos viendo es
una crisis que están sufriendo los venezolanos, pero que también nos están trasladando a Arauca y que tiene una implicación compleja con el tema del narcotráfico. Claro, una situación de seguridad también en la frontera entre el Estado venezolano de Apure y el departamento colombiano de Arauca, que en últimas también ha repercutido en migraciones, en fenómenos migratorios, pero todo esto que hablamos del armamento, de la asistencia técnica militar, hemos visto reuniones de militares rusos con militares del régimen venezolano, pero también hemos visto sobrevuelos de aeronaves rusas en el pasado de territorio colombiano. Esto también podría marcar un ingrediente adicional a este conflicto o a esas tensiones que ya vienen de antes, ¿no? ¿Ves más adelante que pueda estallar una crisis entre Colombia y Rusia por estos temas? Yo creería que Colombia tiene aquí un reto enorme y es que nosotros tenemos que mantener relaciones diplomáticas muy cordiales, tanto con el gobierno ruso, con el gobierno iraní, y tener claro que esa asistencia militar que se está prestando a Venezuela pues tiene que tener un control, digamos, por parte del gobierno venezolano, tiene que tener un componente de transparencia con las relaciones internacionales, y acá Colombia lo que tiene que ser es muy hábil en las relaciones diplomáticas, entender que las relaciones están hechas para podernos entender con gobiernos que piensen diferente a nosotros y ser muy cautelosos también con el tema de las declaraciones. Yo creo que la preocupación del ministro Molano se encuentra justificada porque sí se han comprobado los sobrevuelos de militares venezolanos en territorio colombiano. Y eso es un tema que es delicado, que puede desatar diferencias e incluso un conflicto armado. Entonces, en ese orden de ideas, lo que Colombia debe hacer es mantener la cautela, pero mantenerse muy vigilante, y lo dijo la propia canciller colombiana. Dijo, el ejército colombiano estará muy atento, estará muy preparado para evitar que se vuelva a violar o se vuelva a vulnerar el espacio aéreo colombiano. ¿Qué tanto, Juan, tiene que ver lo que está pasando muy lejos de aquí en Ucrania con las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, con lo que ahora estamos viendo en la frontera colombo-venezolana, y es la participación de rusos? Es decir, por un lado Colombia, el más fuerte aliado de Estados Unidos en la región, y por el otro Rusia, que también está metiendo sus manos en Venezuela. Total. Nicolai, aquí lo que pasa es una cosa: nosotros creeríamos que porque estamos a millones de kilómetros de distancia con Ucrania, ese conflicto no nos afecta, pero en realidad es un tema muy importante para Colombia y nos afecta en materia económica, en materia política, y hemos visto los anuncios y hemos escuchado los anuncios del gobierno ruso de inclusive emplazar y poner misiles en territorio venezolano y en territorio cubano para garantizar su seguridad. Esto pues evidentemente genera una alerta, porque desequilibra todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares y todo lo que tiene que ver con la carrera armamentista, y preocuparía la avanzada rusa en este tema. Yo creo que Colombia sí se puede ver perjudicado. Aparte, digamos, Ucrania tiene una ubicación estratégica que le permite a Rusia, digamos, un transporte, por ejemplo, del gas, el 30% se mueve por Ucrania, y también lo que representa para la OTAN y para los países aliados una posible intervención militar de Rusia a Ucrania. Entonces acá hay tensiones diplomáticas, hay materia económica que nos puede afectar, el precio de muchos productos podrían elevarse en un eventual conflicto con Ucrania y Rusia, y la participación, digamos, de los países aliados y de la OTAN. Este no es un conflicto lejano, y yo creo que Colombia tiene que estar muy atento y ser muy inteligente y muy astuto para poder manejar las relaciones diplomáticas en estos momentos tan difíciles, que podríamos estar viviendo una tensión muy parecida a lo que pudo haber desatado en su momento la Segunda Guerra Mundial. No quiero ser alarmista, pero la tensión sí es muy compleja en el territorio europeo. Sí, y lo decía de hecho Josep Borrell, que es, por decirlo así, el canciller de la Unión Europea, al afirmar que se vivían los momentos más tensos desde la Guerra Fría. Ahora, ¿cuál debe ser el papel de Estados Unidos en el hemisferio cuando todas las miradas están puestas sobre Ucrania y las negociaciones están puestas, por ejemplo, como lo veíamos esta semana entre Joe Biden y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, o por ejemplo Macron con Zelensky en Kiev, o con el presidente Putin en Moscú? Todos están mirando para allá, pero ¿qué debe hacer Estados Unidos aquí en la región mientras tenemos la amenaza esta de la que estábamos hablando, de la presencia rusa en Venezuela?
Yo sí creería que el gobierno de los Estados Unidos debería prestarle mucha atención a Latinoamérica y digamos, es un reclamo que no obedece al momento que estamos viviendo de tensión con Ucrania, sino que, digamos, viene dándose un pequeño olvido por parte del gobierno de los Estados Unidos a la región latinoamericana y sí hay que fortalecer muchos frentes. Yo creo que hay que observar con mucho detenimiento esa presencia rusa en Venezuela. Yo creo que los países como Colombia deberían recibir y deberían seguir recibiendo un apoyo militar y una asistencia que permita, digamos, equilibrar un poco, aunque esto suene algo polémico, pero, digamos, esa asistencia y ese apoyo pues permite mantener algún equilibrio. Hemos visto como varios países de la región y Latinoamérica pues se han ido volcando a la izquierda o a la extrema izquierda e incluso afectan los intereses norteamericanos. Eso podría obedecer a que el gobierno de los Estados Unidos se ha olvidado mucho de la región latinoamericana en materia de inversión, en materia de apoyo político, en apoyo militar y en cambio sí hemos visto una Rusia muy activa y una China muy activa que empiezan a moverse en los diferentes países y empiezan a poner estratégicamente sus negocios, su apoyo militar y su apoyo político, y esto hay que observarlo. Claro, Estados Unidos finalmente parece estar concentrando su mirada quizá en otras regiones del mundo y con esto le está abriendo la puerta a Rusia y a China y lo hemos visto durante los últimos años. Esto no es un fenómeno de ahora. Ahora, el presidente de Colombia, Iván Duque, inicia una gira europea, va a estar en Luxemburgo, Francia, Bélgica y Países Bajos. Entre las reuniones que va a tener, va a ser la que sostendrá con Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN. ¿Qué podrán conversar en medio de esta situación en Ucrania, el conflicto que hay entre Rusia con la OTAN y con Estados Unidos y los temores que se levantan aquí en Colombia? Yo creería que la misión del presidente Duque en esta visita y en esa reunión particular será la que siempre, digamos, de manera institucional ha tenido Colombia y es un apoyo a las políticas de los Estados Unidos y al interés de la OTAN, pensando en lo que puede pasar en Ucrania. También creería que eventualmente Colombia podría dar algún apoyo militar si se requiere para la región. Pero acá lo más importante de establecer es que Colombia esté activo en el escenario internacional. A mí me gusta que el presidente Duque haga esta gira y me gusta que esté hablando en estos escenarios porque implica que Colombia no está esperando pasivamente qué va a pasar si se desata algún conflicto, sino estamos haciendo nuestros cálculos, estamos mirando nuestra participación y podremos tomar decisiones en el momento oportuno y que puedan, digamos, corresponder a las necesidades que tiene Colombia en estos momentos. El presidente tiene que participar en política internacional y considero que es un acierto que lo haga. En este escenario geopolítico también hay actores latinoamericanos, no solamente estoy hablando de Venezuela. Llamó particularmente la atención la semana pasada la visita que hizo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a Vladimir Putin en el Kremlin. Le dijo que Argentina debía ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. ¿Qué decir? Porque es que no solamente el tema está en Venezuela, ahora estamos viendo que Argentina también dice por aquí pueden entrar. Exacto, yo creo que lo que hace el gobierno argentino en estos momentos es buscar la atención y buscar un apoyo económico, militar de Rusia y, digamos, ese ofrecimiento obedece a esa necesidad que tiene Argentina de empezar a despegar y recibir, digamos, las generosas ayudas que han recibido el gobierno cubano o el gobierno venezolano y ahora Argentina pues plantea el escenario de abrir las puertas también a Rusia para empezar, digamos, a gozar como de estas bondades. Aquí es donde yo reitero que el gobierno de los Estados Unidos tendría que mirar con mayor atención porque ese olvido lo que ha hecho es que los países latinoamericanos empiecen a buscar apoyo en gobiernos como el ruso que sí muestran mucho interés en la región. Creo que es un tema de atención, esto de Argentina vale la pena analizarlo cuidadosamente porque puede alterar el orden y las relaciones y el mapa geopolítico va a verse afectado con esta decisión. Lo puede transformar completamente y trazar un antes y después. Juan Falconer, asesor político y jurídico, nos acompañaba a esta hora en el programa de la tarde. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Nicolai, gracias a ti y a todos los televidentes.